especial donde yo sentí que Dios me ha ministrado a través de la palabra. Hoy me gustaría continuar también con este tema, poder seguir hablando acerca de la oración. Le voy a pedir si usted puede abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dios es bueno. Amén. ¿Y todo el tiempo? Dios es bueno, es exactamente así. ¿Lo tenemos? Bien, así dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. Creo que de esto nadie se libra. Todos tienen días especiales, días fuertes, días confrontantes, días angustiosos. Hay días que son particulares, ¿verdad? Versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quién no tuvo día malo? ¿O quién no tuvo día difícil? ¿Quién en medio de sus tribulaciones no recibió dudas? ¿Quién en medio de las circunstancias a veces no tuvo los pensamientos más negativos que pueden pasar por nuestra alma? Y esos los que angustian nuestro ser. En sí el pasaje trata de fijar una idea de que la oración sirve para toda circunstancia que usted y yo podamos atravesar. Toda la armadura de Dios está diseñada para que nosotros podamos soportar en el día malo, para que no decaigamos en el momento fuerte, en el momento difícil. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe. O sea, en toda circunstancia, en todo momento, esta es la armadura que Dios nos da. El escudo de la fe, la espada del Espíritu para saber pelear. Pero todo eso está sujeto a que usted pueda tener una vida de oración. Nada de las cosas que están escritas en esta parte funciona sin tener una vida de oración, ¿verdad? Están diseñadas para ser usadas a través de la oración. Nosotros proclamamos la palabra, pero donde verdaderamente guerreamos es en el tiempo de la oración. Ahí es donde usamos la palabra de Dios. A veces estamos en medio de la incertidumbre, pero en la incertidumbre, ¿dónde usamos la palabra de Dios? ¿Y dónde usamos el escudo de la fe? Si no es en la oración. Ayer hablábamos acerca de que el exceso de confianza a veces nos termina haciendo nosotros gente propensa a vivir sin orar constantemente. Y el exceso de confianza en nuestra experiencia nos lleva a creer que todo podemos solucionarlo con nuestras propias fuerzas. Pero hay circunstancias que escapan a la fuerza que nosotros podemos manejar. Hay circunstancias que están por sobre el nivel de nuestra naturaleza. Y a veces ahí es donde nos sentimos doblegados. A veces ahí es donde Satanás suele aprovechar para generar las dudas, porque nos sentimos en la incertidumbre de que no podemos alcanzarlo. Y miramos por un lado, miramos por otro lado, y cuando vemos que las circunstancias nos sobrepasan, Satanás suele sembrar las dudas, suele poner sobre nosotros desesperanza, angustia y hasta a veces dudas de que
si el Señor va a usarnos realmente. Anoche mencionábamos un pasaje de la Biblia del muchacho lunático que fue traído a Jesús, que primeramente fue llevado a los discípulos, y cuando ellos intentaron echar fuera el demonio no pudieron hacerlo, y se preguntaban por qué no pudimos hacerlo. Jesús le dijo: es por la poca fe que ustedes tuvieron. Y si bien el Señor se enojó y les dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración, diciéndoles: hay que orar más, muchachos, hay que confiar más en Dios y las cosas van a ir aconteciendo. No se trata de la experiencia que nosotros podamos adquirir en el camino, porque ellos ya habían echado fuera demonios, pero en esta ocasión no pudieron. Entonces no es la experiencia que yo tengo, sino es el tiempo de comunicación que tengo con el Señor, la intimidad que tengo con el Señor. No es en nuestra fuerza. ¿Puede decir eso conmigo? No es en nuestra fuerza. Dice la Biblia: es por su Espíritu, es por lo que Él puede hacer, por lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hablaba un hombre llamado Winston Churchill, y este hombre le dijo una vez al ejército de Gran Bretaña, cuando comenzaban los primeros días de la Segunda Guerra Mundial: hay un aliado de lo que es la traición y de lo que es la cobardía en medio de una batalla. Y esto es el exceso de la confianza. Cuando uno confía en sí mismo, cuando uno tiene depositado en su propio corazón: yo puedo hacerlo todo, yo puedo lograrlo todo. Decía él: cuando esto se encuentra en nuestro corazón, nos lleva al descuido y a la pereza. Este es uno de los errores más grandes que una persona puede admitirse en la vida. El exceso de confianza. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos en nuestra naturaleza, que no nos permitimos ser hombres de oración y no nos permitimos potenciarnos como hijos de Dios en la oración. De esa manera perdemos cientos de batallas. Muchas veces preguntamos: ¿por qué razón no pudimos salir adelante? ¿Por qué razón no pudimos lograrlo? Y la respuesta está en que confiamos en nosotros mismos. Por lo tanto, nunca buscamos en el Señor, ni nunca tampoco fuimos a la palabra de Dios para tomar la espada del Espíritu. Tampoco agarramos el escudo de la fe, con el cual pudimos haber apagado los dardos del maligno cuando quiso sembrar la duda en nuestro corazón. Es un error tener un exceso de confianza y ser perezosos en la oración. ¿Amén? Debemos ser hombres de oración. La oración es tan vital que nosotros nunca deberíamos descuidarla. La oración es tan vital que nunca deberíamos descuidarla. Ahora, es fácil para nosotros ocuparnos en diferentes actividades, descuidando lo más importante, descuidando la oración, la comunicación con Dios. Es fácil meternos en diferentes cosas que tenemos por delante. Jesús solía decir, y anoche mencionamos este mensaje: yo nada hago por mí mismo, sino lo que oigo de mi Padre. Hay una historia linda en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. En esa historia, Lucas narra de una visita del Señor Jesús a la casa de dos hermanas. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, dice que salió María a recibir al Señor Jesús. Lo recibió con tanto gusto. Uno imagina que por ahí un abrazo. Lo hicieron entrar a la casa. Y mientras Jesús estaba en ese lugar, Marta comenzó a ordenar todas las cosas, comenzó a acomodar todo lo que estaba desordenado, comenzó a preparar quizás la comida, que estaba bien. Y ella veía cómo podía atender al Señor Jesús en ese lugar. Y María se sentó en ese lugar para escuchar hablar a Jesús. De hecho, Jesús había llegado a esa casa no para comer algo, quizás no había llegado para tener un tiempo de entretenimiento en ese lugar, sino que él quería impartir algo en esa casa. En un momento dado, Marta se enoja y le dice al Señor: Señor, ¿no te incomoda que mi hermana
no me ayude con los quehaceres de la casa y esté sentada ahí al lado tuyo. ¿No te incomoda estas cosas? Y Jesús le respondió: Marta, qué afanada que estás. ¿No te das cuenta que tu hermana ha elegido la mejor parte? Ella ha escogido estar acá escuchando lo que tenía para decir. Ella escogió lo mejor. O sea, si tenemos que tomar esta historia, debemos quedarnos con esta enseñanza. La intimidad y el tiempo que podamos darle a Dios es lo mejor que podemos hacer. A veces solemos distraernos con actividades de la iglesia. Nos metemos tanto en los ministerios, nos metemos tanto en las cosas que tenemos que realizar para el ministerio. Si son músicos, nos metemos mucho tiempo en los ensayos y descuidamos la oración. Algo estamos haciendo mal. No está mal ensayar, pero sí está mal si no oramos. No está mal prepararse para predicar, pero sí está mal si no oramos. No está mal tocar el pandero, está bien, pero sí está mal si es que no oramos. Cuando priorizamos las actividades por sobre la oración es más importante que la música. La oración es más importante que la prédica. La oración es más importante que los talentos que podamos desarrollar. La oración es sumamente vital para nuestras vidas. No la podemos descuidar. No podemos afanarnos en las actividades descuidando el tiempo de oración. Nada podremos hacer si no lo oímos del Señor. Pero ¿cómo oiremos al Señor si no nos acercamos a Él? Debemos aprender a discernir en la vida qué parte vamos a elegir. Estamos hablando simplemente de la iglesia. O somos gente talentosa, o somos gente muy organizada al realizar las cosas, pero sin oración. Como consecuencia no seremos nada. Pero si somos gente de oración, por consecuencia también seremos ministros del Señor. Por eso se trata de la mejor parte. Las actividades son buenas, pero cuando no tenemos cómo sostenerla con la oración, se terminan perdiendo y terminan siendo recuerdos con resultados que nunca llegaron. La oración es tan potente que suelta poder. Si queremos ver gloria, necesitamos ser gente de oración. La oración prepara el ambiente para que algo glorioso de Dios se suelte en este lugar. La oración nos mantiene conectados con aquel que todo lo puede hacer. Todo es posible si Dios está presente. Pero si hay una generación que no le da importancia a la oración, en algo estamos fallando nosotros. Y acá quiero entrar, punto número 1. La oración suelta poder. ¿Puede decir conmigo eso, la oración? Suelta poder. Libro de Hechos, capítulo 12. ¿Lo tenemos? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, de la oposición que está viviendo la iglesia, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. No sé si lo entendemos así leyendo, pero lo que dice la palabra de Dios
es que se había levantado un rey que estaba determinado a maltratarles la vida. Y este rey dice que mató a uno de los que servía al Señor, a Jacobo, lo termina matando con una espada. Y como vio que a la gente le había gustado esto, él se propuso seguir matando gente. Ese es el escenario que se está viviendo. ¿A dónde apunta Herodes a partir de ese momento? Se fue directamente al apóstol Pedro. La intención no era solamente meterlo preso, sino que la intención era matarlo. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callase, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La oración, señores, tiene poder. La oración tiene poder para librarte de cualquier circunstancia. Pedro estaba condenado a morir esa noche. Pedro estaba condenado a no pasar un día más sobre la tierra. Pero dice que la iglesia oraba sin cesar. La oración tiene poder, la oración tiene poder. Después de esto que ellos comenzaron a orar, dice la palabra de Dios que Dios empezó a movilizar sus ángeles a favor de Pedro. Los ángeles, el ángel del Señor descendió hasta ese lugar, rompió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel. La oración, hermano, hermana, la oración tiene poder. Entonces, sucedido esto, dice que Pedro empieza a caminar hasta llegar a la casa de María y toca la puerta. Sale Rode, y cuando escucha hablar, Rode no abre la puerta, se emociona, se alegra y vuelve corriendo y dice: Pedro está en la puerta. ¿Y qué respuesta recibió? ¿Qué le dijo la gente? Estás loca. Había mucha gente orando, había muchísima gente orando en ese lugar, pero ninguno creyeron, de los que estaban orando ahí, ninguno creyeron que la oración podía realizar eso. Por eso hay gente a veces que ora, pero ora simplemente para sí y no cree
que Dios lo puede hacer. Esa mentalidad tenemos que erradicar, esa costumbre tenemos que rechazarla, esa costumbre en el nombre de Jesús la tenemos que extinguir de nuestra vida. Orar creyendo que no va a suceder, orar pensando que no va a suceder, orar sin pensar que voy a tener resultado. Esa mentalidad la tenemos que erradicar de nuestra vida. Se tiene que despertar un espíritu de Rode en nuestro interior. Rode dice que estaba orando y cuando Rode llegó a la puerta, no abrió la puerta. Ella escuchó que estaba Pedro ahí y se alegró en su corazón. No lo vio, pero se alegró. No lo vio, pero sabía que Pedro estaba ahí. No lo vio, pero corrió a dar las buenas nuevas y a decir que Pedro estaba ahí. En otras palabras, la oración de quien trajo libertad sobre Pedro. Había una mujer llamada Rode. Había una mujer que estaba orando, creyendo. Había una mujer que estaba rompiendo cadenas en ese lugar. Había una mujer que estaba movilizando ángeles. A veces esperamos en la oración de las multitudes, pero quiero decirte en esta noche que si le crees al Señor, la oración de uno tiene poder. La oración de una persona puede mover ángeles. La oración de una persona puede romper cadenas, puede abrir cárceles. La oración de una persona que le cree al Señor tiene poder. La oración es poderosa, hermanos. La oración es poderosa. No te quedes con algo menor que eso. La oración es poderosa. Segundo, la oración quita el temor. ¿Puede repetir eso conmigo? La oración quita el temor. ¿Está alguno afligido? Decía Santiago. Vaya y haga oración. Porque muchas veces estamos afligidos en el corazón. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué acontecerá? ¿Cómo será el desenlace de lo que estamos viviendo? ¿Nos va a ir mal en esto? ¿Vamos a quebrar? ¿Nos va a pasar esto? ¿En la salud no está bien? Yo veo que puede ser que ya patinamos por la eternidad y siempre estamos esperando el peor final. Ah, no, pero eso no nos pasa. Pasa en los hijos de Dios, hermanos. Cuando vemos situaciones difíciles pasa. Los de Israel cuando vieron a los egipcios venir contra ellos y del otro lado veían el mar, lo primero que dijeron es: moriremos en este lugar. Y se llenaron de temor. Pero la oración quita el temor. ¿Puede repetirlo eso? La oración quita el temor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. O no, versículo, vamos desde el 1, perdón. ¿Lo tenemos? Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros que de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, y que es en Engadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Versículo 14. Y estaba allí Jehaziel,
Versículo 14, y estaba allí Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Y en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Acá no quedaba nadie excepto el mensaje. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Permítame volver otra vez al versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. En otras palabras, y Josafat se puso a orar. Versículo 15 dice, Dios le dijo, no temas, no te amedrentes delante de esta multitud, porque no es tu guerra, sino la de Dios. Cuando uno comienza a orar, Dios también comienza a meterse en el campo de batalla. Cuando uno comienza a orar, Dios también se pone en la brecha para pelear por tu vida. Gloria a Dios. Y dice la palabra, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sí, y los hallará junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Si vas a orar, créanle a Dios. Y dice la palabra, creed a sus profetas y seréis prosperados. En esta noche no se vaya sin creer. Crea lo que le está predicando este muchacho en este lugar, porque Dios te va a prosperar y vas a salir hacia adelante. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente salía armada. Y ellos andaban diciendo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte Seir emboscada, y ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto. Miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo botín, porque era la oración. Te quita el temor. A veces el temor no te permite ver quién está de tu lado. A veces el temor te impide conocer quién es el que respalda. La gente que teme por lo general se queda estancada. Un día se levantó un hombre gigante llamado Goliat de Gat, y durante 40 días le habló a los hijos del Señor y les amenazaba a él con toda su fuerza y con toda su potencia, diciendo, yo lo voy a hacer esclavo a ustedes. Y decía, ¿quién de ustedes puede enfrentarme? Denme uno. Si me vence,
nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y esto provocaba temor en medio del pueblo. Mientras ellos estuvieron sumisos al temor, ninguno podía reaccionar, ninguno podía hablar de manera distinta. Todo el mundo decía: ¿habéis visto aquel gigante que ha salido de entre los filisteos? ¿Lo habéis visto su tamaño? Y todos se llenaban de temor y nadie se animaba a salir para pelear con ellos. Eso es lo que hace el temor. Muchas veces el diablo, al sembrarte la duda, al dejar nosotros, al darle lugar al temor en nuestro corazón, nos aparecen ciertas circunstancias, por lo general en las enfermedades. Cuando aparecen las enfermedades y el diablo te dice: ¿habéis visto? De esa enfermedad nadie escapa. De esa situación nadie sale. ¿Habéis visto cómo está ya su cuerpo? ¿Habéis visto cómo él está? ¿Habéis visto cómo ella se siente? ¿Habéis visto? ¿Habéis escuchado las noticias? ¿Habéis escuchado los pronósticos que dan los médicos? ¿Habéis escuchado? Y se llena el corazón de temor. Hasta que apareció un muchacho con una palabra distinta. Dice: ¿quién es el incircunciso que provoca el escuadrón del Dios viviente? Tomando una palabra diferente. En este caso dice que Josafat tuvo temor porque era grande la multitud que vino contra él. Pero lo primero que hizo es no detenerse a ver o a contar cuánta gente venía contra él, sino poner su rostro a tierra y comenzar a orar. Señor, la oración de Josafat fue esta: Señor, en un tiempo nosotros pasamos por la tierra de ellos, y tú nos dijiste, Señor, que no los matemos, que tengamos misericordia. No les tocamos y los dejamos vivir. Y ahora ellos se levantan contra nosotros para destruirnos. Y él encomendó todo lo que estaba pasando en su corazón cuando él empezó a orar a Dios. Dijo Josafat: ¡ay Dios! Fuera de ti, tú hiciste y moviste los cielos y la tierra. Y no hay nadie sobre la tierra, Señor, que te enfrente. Cuando Josafat dijo estas palabras, Dios se paró y le dijo: oíd, casa de Judá, oíd, levitas, y oíd, rey Josafat. No es vuestra la guerra, sino it's mine. Como dijo hermana Carolina, it's mine. I speak English. It's mine, dijo el Señor. Josafat decía: no hay nadie tan poderoso como tú. Cuando él dijo estas palabras, Dios dijo: it's mine, es mía la batalla, yo pelearé por vosotros. La oración quita el temor. Dios se pone en la brecha por tu vida cuando decides inclinarte delante de Él. Y dice que en ese momento él comenzó a cambiar su lenguaje. Porque una de las cosas notorias que tenemos a la hora de pasar las diferentes circunstancias, cómo expresamos lo que gobierna nuestro corazón. Los guerreros que estaban frente a Goliat, ellos decían: nadie lo va a poder vencer. Vieron su tamaño, la manera de hablar expresa lo que nosotros estamos creyendo en nuestro corazón. Pero Josafat dice: junten a los levitas, traigan a los sacerdotes. Y comenzó a decir: glorificad al Señor, porque su misericordia, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando nosotros damos lugar a Dios, nuestra alabanza también cambia, nuestra manera de hablar se expresa diferente. Cuando oramos a Él, Dios quita el temor y cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestra manera de hablar.
Nosotros sin oración vamos a hablar lo más negativo posible. Pero cuando nosotros comenzamos a orar y a creerle a Dios, Dios te va a dar la seguridad que Él va a pelear tu batalla. Por lo tanto, tu lenguaje también va a cambiar y vas a empezar a hablar de una manera distinta. Dios está en medio de esta circunstancia. Y Dios es el Dios del cual Josafat predica en este lugar. Nadie le puede hacer frente. Dijo el Señor en su palabra: ¿habrá algo imposible para mí? Absolutamente nada. Dios se encarga de quitar el temor. Dios arranca el temor del corazón y te pone un espíritu de alabanza. Vale la pena orar. Vale la pena ser un hombre de oración. La oración 3. La oración prepara el ambiente donde se genera vida. La oración prepara el ambiente donde uno se empodera. Hechos capítulo 1, versículo 14. La oración prepara el ambiente donde uno se empodera. 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y ellos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, si fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que recibieron? La oración, el permanecer orando, el continuar orando, crea un ambiente donde el Espíritu de Dios te puede empoderar, donde el Espíritu de Dios te puede llevar hacia adelante. Bendito sea Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:17. Fueron llenos del Espíritu Santo, quedaron empoderados. Y ahora todos por ahí nos toca, como dice, para que estemos firmes en el día malo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Me fui a 1 Corintios, perdón. 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay, señores, se acabó el problema. Si oramos, se crea un buen ambiente donde el Espíritu Santo puede llenar la casa y puede llenar la vida. Si el Espíritu Santo puede llenar la vida, uno es empoderado. Si uno es empoderado, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí también hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La oración transforma, señores. La oración transforma. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. La oración transforma, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien,
Renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Todo lo que pasa por acá lo ponemos delante de Dios, señores. Empoderados en el nombre de Jesús. Cuarto, la oración también revela lo que nosotros amamos. La vida de oración revela lo que nosotros amamos. Hay una frase que me ha quedado desde chiquitito y la he llevado conmigo todos los años de mi vida. Y lo voy a llevar hasta el día en que el Señor venga o Él me llame. Ser lo que se hace o hacer lo que se es. Ser lo que se hace o ser lo que se es. Ser lo que se hace. O sea, todo lo que yo hago, cuando yo hago algo, eso soy. O hacer lo que se es. Hago esto porque yo soy esto. Cuando yo solo uso la oración es para las actividades que realizo. Tengo que dirigir, bueno, también tengo que tocar la música, bueno, vamos a tocar la música, vamos a orar porque tenemos que tocar la música. Cuando yo toco el pandero, bueno, vamos a orar porque hoy nos toca tocar el pandero. Cuando yo voy a estar recibiendo a la gente de Ujier, vamos a orar porque hoy tenemos que recibir a la gente, tengo que predicar, bueno, voy a orar porque tengo que predicar. ¿Está mal? No, no está mal. Pero cuando solo la oración se usa para eso, sí está mal. Porque entonces caemos en esa primera parte. Somos lo que hacemos. Si no tuviésemos que cantar, no oraríamos. Si no tuviésemos que tocar, tampoco oraríamos. Si no tuviésemos que estar en cierta área, tampoco oraríamos. Pero hacer lo que uno es hace la diferencia. Porque así no me toque ministrar, así no me toque predicar, así no me toque estar recibiendo a la gente, yo sigo orando. La oración no depende del ministerio, la oración depende de lo que es mi comunión con Él. La oración depende de lo que es mi comunión con Él. Porque soy hijo de Dios, necesito hablar con mi Padre. Porque soy un apasionado por Cristo, por eso me meto a orar. Porque tengo pasión por su presencia, por eso me meto a orar. Porque necesito que Él me enseñe, por eso me meto a orar. Porque necesito vencer batallas, por eso también me meto a orar. Decido llevar una vida de oración. Entonces, todo lo que tenga que hacer mañana va a estar sujeto a lo que yo soy, un hombre de oración. Ser lo que se hace o hacer lo que se es. Ser lo que se hace, oro solo cuando tengo que hacer algo en la iglesia. Hacer lo que se es. Todo lo que voy a hacer en la iglesia es porque soy un hombre de oración. Porque llevo una vida de oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Volvemos a Efesios capítulo 6. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué palabra es esa? Perseverancia. O sea, tenemos que ser constantes en la vida de oración. Constante. La palabra dice que nuestro espíritu está dispuesto para hacer esto. Ya tenemos un 50% de nuestra vida que dice que sí. Pero dice también la palabra de Dios que nuestra carne es débil, que no quiere, que no desea.
Y a veces nos suele pasar, ¿por qué no oramos? Porque en esta vida de verdad tenemos, como dice la palabra de Dios, días malos. Y a veces nos desalentamos en medio camino. Es más fácil angustiarse y tirar la toalla. Y a veces no es que no oramos, oramos pero no recibimos respuesta. Y al ver que no llegan las respuestas, en medio de la angustia, decidimos optar por renegar y decir, no, ¿para qué vamos a seguir orando si Dios nunca responde? ¿Cuánto tiempo vengo hablando y nunca llega la respuesta? Me gustaría que hablamos del libro de Daniel. Lindo ejemplo. Daniel capítulo 10. Ya con esto voy cerrando. Versículo 9, ¿lo tenemos? Pero oí el sonido de sus palabras, y a oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Qué lindo esto, che. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel esperaba una respuesta en su oración y parecía no llegar. Parecía que había un silencio. Pero cuando hay una oración fidedigna, cuando hay una oración sincera delante del Señor, desde el primer momento en que empezamos a orar, señores, Dios está atento a lo que nosotros hemos pedido. A veces la respuesta no llegará al instante y muchas veces parecerá demoledor el paso de los tiempos. Y muchas veces expresará la sensación de que hemos sido abandonados en el camino. Hay mucha gente que de verdad se ha sentido abandonada porque ha orado y tal vez no ha encontrado respuesta. Pero desde que comenzamos a orar, Dios ya lo ha escuchado. Vuelvo a reiterar lo que decía en los puntos anteriores. Los ángeles se mueven cuando hay gente que le cree. Cuando hay gente que ora, los ángeles se están moviendo. Y aunque a veces tarde la respuesta va a llegar, aunque a veces cueste la situación, la respuesta va a llegar, porque Dios es fiel y Dios no miente. Dios es justo. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Persista orando continuamente. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Porque esta es la voluntad de Dios. No que sea su nombre, que simplemente porque oró una vez ya tiene que ser respondido. A veces parecemos los chicos caprichosos, que piden una vez y uno tiene la intención de dárselo. Pero como no se lo da en el tiempo y en la forma que quieren, comienzan a hacer berrinches, se tiran al suelo, empiezan a gritar, patalean y hacen de todo un poco. Los caprichosos de la vida. No es el carácter que debemos formar, sino tener la certeza de que cuando hemos clamado a Dios, Dios nos va a responder y Dios te va a dar la respuesta que estás buscando. Porque Él es fiel y Él no miente.
Si Él dijo, no lo hará, dice la palabra, claro que sí lo va a hacer. Dios no miente. Él te va a responder. Él te va a responder. Pero ahí, en esos momentos, la oración es la que revela cuánto nosotros amamos a Dios. Si lo seguimos a Él simplemente por las cosas buenas, o caminamos con Él porque realmente lo hicimos el Dios de nuestras vidas. Decía un hombre que pasó por muchas tragedias, que pasó por muchos problemas y que de hecho clamó a Dios muchas veces y tal vez no encontraba respuestas. La gente lo animaba, o su esposa lo animaba, a que ya directamente tire la toalla y se muera. Sus amigos le decían que en algo malo debe andar porque no hallaba respuestas. Él dijo, habremos de recibir solamente el mal, solamente el bien, y no recibiremos también el mal. Bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y en la tierra de los vivientes yo he de ver su gloria. No me voy a morir, señores, sin ver la respuesta. En otras palabras, no me voy a morir, señores, sin ver la respuesta. Puedo estar en la lona, puedo estar en medio del polvo. La gente ya me puede estar tirando tierra encima, pero no me voy a morir sin ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Dios sí sabe responder. Dios sí sabe responder. Si has orado a Dios, espera, porque Dios no miente. Su palabra es verdadera. La oración es sumamente poderosa. La oración es sumamente poderosa. Bendito sea Dios, que no se mueve como nosotros muchas veces lo esperamos. Bendito sea aquel. Bendito sea aquel que no nos destinó conforme a nuestras obras. Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Él nos amó con profundo amor. Y con ese amor profundo dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas en esto nos muestra Dios su amor. Dicen que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestras vidas, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y si hijos, dice la palabra, coherederos, conforme a la gracia con Cristo Jesús, Rubén. Dice la palabra, le decía el Señor Jesús, ¿qué padre bueno si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará lo que ustedes están esperando? ¿Qué estás orando en este tiempo? Cristo te ama. ¿Qué estás pidiendo al Señor? Cristo te ama. Mi alma glorifica a Dios porque Cristo nos ama. Bendito sea el Señor de señores y Rey de reyes, que nos adoptó con gracia sublime para llamarnos hijos de Dios. Él responde por nosotros. Él sale por nosotros. Papá, papá, nuestro Dios, Él vela por nuestra vida. ¿Habrá algo imposible para Él?
así con el amor que Él nos ha amado, lo amemos profundamente. No escatimó absolutamente nada, así que sea nuestro amor y la pasión en nuestra vida por Él. Propóngase día tras día ser hombre y mujer de oración. Enseñe a sus hijos a orar continuamente. Llévenlos, oren y busquen a Dios. Hable con ellos, hable con el Señor. Momento tras momento. Vendrán días malos, pero los días malos, acuérdense de la palabra, de la verdad, como dice la palabra de Dios acá en Efesios. Vestidos de toda armadura de Dios. Tome el escudo de la fe, que es el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Dios te habla, Dios te ama. Dios vela por tu vida. Tome la espada del Espíritu y pelee en oración. Así, señores, está escrito, así está dicho. Están firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué verdad? Soy hijo de Dios y coheredero de la gracia con Cristo Jesús. Vestidos con la coraza de justicia, justos delante del Señor, justificados por medio de Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Sea justo, porque la oración del justo puede mucho. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Señores, si vamos a caminar, caminemos hablando buenas nuevas. Hablemos las buenas nuevas de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En otras palabras, si tienes la palabra de Dios metida en el corazón, Satanás no tiene chance con tu vida. Y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así está escrito, señores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Te adoramos, Jesús. Yo te alabo, Jesús. En esta noche yo oro, Señor, por cada persona que esté en este lugar, Señor. Los bendigo, Señor. Y te imploro por sus vidas, para que ellos día tras día puedan crecer, Señor, como gente acorde, Señor, al título que tú le has dado, ser hecho hijo de Dios. Hablen contigo, Padre, constantemente. Y no dejen, Señor, de hablar y hablar y hablar contigo. Se fortalezcan en tu presencia, Señor. Y en la oración sean empoderados, Señor. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor. Te ruego por aquellos, Señor, que por X circunstancia han sido prisioneros de temor, Señor. Dice tu palabra, Señor, el perfecto amor echa fuera el temor, Dios mío. Derrama en esta hora de tu amor sobre ellos, Señor, quitando todo temor. Y la oración los fortalezca, los empodere en esta hora, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que han pasado por angustia, Señor, la salud, la dificultad, Señor, en esta hora yo te ruego por el poder de la oración, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza a sanar en esta hora, Señor. Comienza a liberarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, Señor, que ataban, Señor. Rompe cadenas que vienen de años, Señor, tocando los organismos, tocando los cuerpos. Suelta, suelta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
haya sanidad Hoy. sobre su cuerpo. Poder de Dios obrando, Amén. Señor, en esta hora. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, la salud del pastor Odón también. En el nombre de Jesús hay poder en la oración. Bendecimos, Señor, y declaramos sanidad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, fortaleza para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos por hermana Rosa, Señor. En el nombre de Jesús, sobre todo su organismo, poder de Dios obrando, levantando, restituyendo, Señor, absolutamente todo su cuerpo. En el nombre de Jesús, por hermana Rosalía, Señor, desde la punta de los pies a la punta de sus cabellos. Y cada persona que tiene necesidad, aun cuando no podemos nombrar, Señor, poder de Dios sanando en esta hora. Milagros sucediendo, Señor. ¿Habrá algo imposible para ti? Nada. Nada. Nada, Jesús.